México, datos del INEGI y CONAPO indican que hay 12.973.411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres. Aquí un breve recuento de cómo estas cifras se han ido elevando. Mire, entre 1970 y 1990 el porcentaje de adultos mayores respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2%. Para 2017, dicho porcentaje era de 10.5%. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en 2025 se incrementará a 13.9% y en 2050 a 26.5%. Esto significa que más de la cuarta parte de la población serán adultos mayores, lo cual tiene que ver, por supuesto, con la tasa de fecundidad que actualmente es de 2 hijos en promedio por mujer, así como con el aumento de la esperanza de vida que pasó de 75.3 años y se prevé que en el 2050 sea de por lo menos 81 años.